Estoy dando clases, pa. No, voy a comer con Valeria. Chau, chau. Porque le estaba ahí. Andrea. Bueno, no sé qué carajos pasó con la computadora. Ahí falta poquito. Creo que quedan una o dos diapositivas y ya terminamos por hoy. No sé, le agarró una CB a mi computadora. Esquizofrenia. Falta yo más y bueno, compartir pantalla. Bueno, habíamos quedado en esto. ¿Estamos todos, no? Sí. Bueno, habíamos dicho que Freud no termina de esclarecer sobre la naturaleza, o sea, en qué consiste ese nuevo acto psíquico mediante el cual el narcisismo se constituye por añadidura al autoerotismo. No da cuenta, no define, no dice en qué consiste ese nuevo acto psíquico que se debe agregar al autoerotismo para que el yo, el narcisismo, el cuerpo, se constituya como un anhelo de unidad o de totalidad organizada. La lectura lacaniana posterior es precisamente que ese nuevo acto psíquico que permite que el yo, el cuerpo o el narcisismo se constituyan, consiste en una identificación imaginaria. Después vamos a ver con Lacan en qué consisten los tres registros que él formula, los tres registros habitados por el ser hablante o por el sujeto, que es lo imaginario, lo simbólico y lo real. Bueno, dice que ese nuevo acto psíquico que permite al yo, que permite que el yo, el cuerpo o el narcisismo se constituyen, consiste en una identificación imaginaria que se efectúa en lo que él designó como el estadio del espejo y que ocurre aproximadamente al año y medio de edad, a los 18 meses aproximadamente, para dar una edad estimativa cronológica. Es el momento en que el niño se ve en el espejo y capta la imagen que el espejo le devuelve. La imagen de él que el espejo le devuelve. Pero, ¿por qué se trata de una identificación imaginaria? Digámoslo, identificación imaginaria, porque justamente se está identificando su yo, su cuerpo, su identidad, podríamos decir, se está constituyendo a raíz de una identificación con una imagen. Por eso, imaginaria. El registro de lo imaginario para Lacan va a tener que ver con el registro que se vincula a las imágenes, a las apariencias, a lo ilusorio, a los espejismos, justamente, a los espejismos, a lo especular. Por eso también la llama imagen especular. El bebé se identifica imaginariamente con esa imagen especular que el espejo le devuelve, y a raíz de esa identificación imaginaria,
se termina constituyendo la organización yoica, el esquema del cuerpo o la mismidad. Pero se trata de una identificación que podríamos decir desde el sentido común, ¿no? Una identificación, ¿qué es lo que da el sujeto? Cierta identidad, pero no, es una identificación que va no a dar identidad, sino que va a dar alienación. El sujeto a partir de ese momento va a estar alienado a una imagen que no es él, es una imagen que aparece en el espejo, ¿se entiende? Por eso Lacan dice, desde el comienzo, el yo es otro, porque se está identificando a una imagen. ¿Se entiende? El yo desde el comienzo es otro. Igual lo vamos a ver mejor cuando ya la semana que viene empecemos con Lacan. ¿Pero se entendió un poquito la idea? Es como si en realidad, como la persona en sí, el yo, todavía no está formado, se está identificando con algo que todavía no es, digamos, algo así. ¿Cómo? Claro, porque a esa edad, o sea, todo lo que compone la identidad de una persona todavía no está desarrollado. Entonces, a eso se refiere, digamos, como que se ve, porque convengamos que en sí la imagen del espejo, a medida que pasan los años, va a seguir siendo la misma, pero la persona ya tiene otros rasgos adquiridos y demás. Sí, y además está también el hecho de que no solamente ocurre esta identificación imaginaria que permite que el yo se constituya, porque esta identificación imaginaria que permite que el yo se constituya, que da identidad, no es nada sin un soporte simbólico, y ahí ya entramos con el registro de lo simbólico, que es otro registro lacaniano. Es el registro de la palabra. Tiene que haber un otro adulto, un otro con mayúscula, un otro primordial adulto, que sostenga a ese bebé que se está mirando en el espejo y que le diga a ese bebé que esa imagen que ve en el espejo es él. Sin ese lugar de la palabra, sin ese lugar de terceridad simbólica que implica el otro, con mayúscula, porque Lacan va a diferenciar al otro con minúscula del otro con mayúscula, y ya lo vamos a ver a esto, sin ese lugar de la palabra, sin ese lugar del otro con mayúscula, del otro primordial, del otro adulto, que le está diciendo con sus palabras, con sus significantes, ese que está ahí en el espejo sos vos, esa identificación imaginaria no vale nada, no se efectúa. Entonces, se necesita de un soporte simbólico, se necesita del lugar de la palabra, para que esta identificación imaginaria tenga condición de posibilidad y se constituya el esquema del cuerpo, el narcisismo, el yo y la mismidad. Igual, Eh, ¿Cómo? se me ocurre esto, ¿no? Que tampoco es una identidad real, porque está sostenida por el otro, por lo que el otro dice. Totalmente, por eso decía que era una alienación, no es una identificación que dé identidad en el sentido de que dé autenticidad o una personalidad original al sujeto, que me diferencia de los demás, sino que yo voy a estar alienado a los significantes del otro, a las palabras del otro. Pero esto lo vamos a ver un poquito mejor con Lacan, se va a entender un poquito mejor con Lacan, porque yo voy a ser hablado por un otro. Incluso antes de nacer, ya va a preexistirme un otro de la palabra que me va a estar nombrando, que me va a poner un nombre, que va a decir, va a ser una nena, va a ser un nene, va a ser de Boca, va a ser de River, y ya está el cachorro humano, viene al mundo ya
empapado de significantes. Y en ese sentido ya está alienado a la lengua materna, alienado. Por eso no hay identidad. En psicoanálisis la identidad es imaginaria, no es real. Muy bien, Andrea, muy pertinente lo que dijiste. ¿Sabés qué? Yo leí, no sé si ustedes lo Se te escucha muy escuchan. bajito. Yo leí un libro, ¿ahora se escucha mejor? Ahí va. Tengo como un libro de cabecera que se llama Los Cuatro Acuerdos, que no sé si lo leyeron, que habla que en realidad nosotros vivimos una domesticación desde el inicio, porque nos domestican, nos dicen cómo nos tenemos que llamar, cómo nos tenemos que comportar, a qué Dios venerar y demás. Y bueno, el trabajo propio es salir de ese lugar y elegir, por ahí quedarse con algunas cosas y otras no. Justamente, lo que va a decir Lacan es que, bueno, a lo que apunta la cura analítica, al menos desde el enfoque de Lacan, ¿no? Es a una separación respecto de qué, de esos significantes a los cuales estamos amarrados, de esas palabras, de esos palabreríos que nos han empapado, esos otros significativos que nos preexistieron desde tiempos primordiales, y bueno, a eso apunta un análisis, a una desidentificación que el sujeto estableció durante toda su vida con los significantes del otro, ¿sí? Con las palabras, con los significantes del otro. Por eso Lacan llama a esos significantes como significantes amo, porque son amos que rigen nuestra existencia. Por eso ahí la dialéctica alienación-separación. Alienación ¿a qué? A los significantes. Y separación también, respecto de esos significantes amos que nos constituyeron como sujeto. Que nos oprimen y nos encadenan y, bueno, generan el núcleo, digamos, de nuestra neurosis, ¿no? O psicosis o lo que sea que fuere. Pero bueno, lo vamos a ver mejor igual con Lacan, cuando veamos lo simbólico y el significante. Bueno, esto ya lo vimos un poquito igual, estados narcisistas normales, no patológicos. Freud da dos ejemplos, que es la enfermedad orgánica, en donde la persona deposita su energía libidinal o su interés en aquello que le genera sufrimiento, algún órgano del cuerpo que le atarea, por eso resigna el interés por todas las cosas del mundo exterior, y bueno, una vez que se cura, ahí el enfermo, una vez curado, ya vuelve a depositar su libido en el afuera, en el mundo exterior. Es un estado narcisista normal y no patológico de colocación libidinal, podríamos decir. Y el estado del dormir. Uno cuando se va a dormir produce un retiro narcisista, coloca toda su libido exclusivamente en el deseo de dormir. Coloca todo su interés digamos, en su mundo interior, en el mundo onírico de sus sueños, podríamos decir. Se cancela el interés por el mundo exterior. Es un estado normal del narcisismo, de la colocación de la libido yoica. Y anormales o patológicos tenemos la hipocondría, que ya dijimos, se diferencia de la enfermedad orgánica porque la libido recae sobre objetos irreales. No se puede comprobar que un órgano esté afectado realmente. Es una ideación delirante, psicótica. Y en las paranoias, esquizofrenias, ya dijimos los delirios de megalomanía o de grandeza y conductas autistas, y también síntomas de fragmentación corporal. Bueno, anteúltima diapositiva, oposición entre neurosis de transferencia entonces y neurosis narcisistas. Las neurosis de transferencias ya vimos
que son las neurosis que tienen capacidad de cura, porque tienen capacidad de historizar, tienen capacidad de palabra, tienen capacidad de simbolizar, recordar. Son los cuadros histéricos, obsesivos, fóbicos, vinculados a la idea de conflicto psíquico y mecanismo de defensa represivo. ¿Sí? Pueden transferir la libido depositada en el síntoma a la persona del analista. Por eso se llaman neurosis de transferencia, por esta capacidad de transferir la libido que está depositada en el síntoma a la persona del analista, que es un objeto del mundo exterior, a través del habla. ¿Se acuerdan que el psicoanálisis, la cura analítica, se define como una talking cure, como una cura por la palabra? Y bueno, la oposición con las neurosis narcisistas, que al fin y al cabo, en resumidas cuentas, son la psicosis, cuadros esquizoides, paranoides, melancólicos, vinculados a la pérdida de la realidad por el uso del mecanismo del rechazo y no de la represión. Esto ya lo vimos también. No son susceptibles de cura analítica porque no poseen la capacidad de transferir su libido hacia el otro del analista. Se encuentra depositada exclusivamente en el yo. Esto en el caso de las esquizofrenias o paranoias, en los melancólicos no. En los melancólicos la libido está totalmente aferrada a un objeto que ya no existe más, pero no se puede correr de ahí. Bueno, luego de la fase narcisista, se supone que uno ya tiene que empezar a libidinizar y a colocar la libido en objetos del mundo exterior, ¿no? Entonces se va a elegir, dice Freud, a ese objeto del mundo exterior, el encuentro con el otro, con otra persona del mundo exterior, según dos tipos, o según dos direcciones. Por un lado, el tipo anaclítico. Anaclítico significa apuntalamiento. Se elige el encuentro sexoafectivo con el otro apuntalándose o apoyándose en los modelos parentales, en la madre nutricia o en el padre protector, dice Freud. O sea, se va a elegir al otro por reunir las características que tengan o la madre o el padre. Y ahí como una cuestión edípica. Por eso yo me acuerdo tu pregunta, Andrea, de la segunda clase, de que el sepultamiento del complejo de Edipo era como algo imposible, ¿no? Siempre el Edipo está ahí a flor de piel, está reprimido y sigue ejerciendo sus efectos en la vida sexo-amorosa de todos, digamos. Y después el otro tipo de elección de objeto va a ser el tipo de elección objeto narcisista, en donde ya no se va a elegir el encuentro con el otro tomándose como modelo a las figuras parentales, a la madre o al padre, sino que se va a tomar a uno mismo como modelo. El ejemplo paradigmático o más lineal que da Freud es el de los homosexuales. Porque se elige el objeto a condición de que presente los mismos atributos sexuales. O sea, la mujer se elige como objeto a una mujer porque posee el mismo objeto sexual, el mismo órgano reproductor sexual que ella, que es la vagina, o el hombre elige un hombre porque posee el mismo órgano que él, que es el pene. Sin embargo, homo no se reduce a la homosexualidad, hay que tener una perspectiva más amplia con esto. La palabra homo se trata sobre todo de un amor que rechaza la diferencia, rechaza lo hétero, rechaza lo radicalmente opuesto o diferente, no necesariamente opuesto, sino diferente, lo hétero. Es lo homo, lo mismo. Entonces se va a elegir lo que uno mismo es
lo que uno mismo pudo haber sido en el pasado y que ya no es, o lo que uno mismo querría ser, en este caso el ideal. Y en este caso nos encontramos con sujetos que tratan de ser en el otro. ¿Se entiende esta idea? Yo no soy eso, pero quiero que el otro, que quiero como objeto, sea eso que yo quiero ser. Así yo puedo ser en ese otro. ¿Se entiende la idea? Sí. Dura nada esa relación. ¿Cómo? Dura nada esa relación. Porque Y no uno dura puede. nada. No dura nada y conlleva por lo general, las elecciones narcisistas de objeto conllevan bastante dosis de displacer y sufrimiento, porque el otro nunca Claro. es igual a uno. Y en la medida en que empiezan a circular, empiezan a aparecer esas pequeñas diferencias, se desidealiza totalmente al otro y se cae en un estado de decepción extrema, frustración, desilusión, de la cual es muy difícil de salir. Bueno, y por último, ya por todo lo que vimos hoy, podemos entender que todo amor conlleva una dosis de sufrimiento. No necesariamente tiene que ser narcisista el amor. Siempre se va a sufrir en el amor en la medida en que aparezcan diferencias en ese otro que idealizamos, porque de repente nos damos cuenta que no es tan ideal como pretendíamos que lo fuera. Empiezan a aparecer ciertas falencias, ciertas inconsistencias, ciertas fallas, ciertas incompletudes en el otro que creíamos tan completo, que lo creíamos como esa media naranja que nos vendría a completar. Entonces, por eso la dimensión del sufrimiento en el amor, aparece la desilusión siempre. Pero bueno, tenemos también el polo opuesto de que si no se ama, uno termina enfermando. Y finalizamos con Freud. Bueno, ¿qué les pareció? Hermoso. Buenísimo, Martín. Sí. ¿Sí? Hermoso. Sí, re. Bueno, ay, no me veo yo. Iniciar video. Me Bueno. encanta que la clase de narcisismo no te veas. Es re irónico, estaba muy bueno como para cerrar. Qué bien, sí, hiciste una interpretación, ya sos todo un analista, Tomás. Bueno, dejamos por hoy entonces, como diría un analista en una sesión, y arrancamos jueves que viene con todo, con la CAM. Por supuesto. ¿Alguna preguntita? No digo de hoy, de todo lo que vimos en relación a Freud. Nada. Qué bueno. Espectacular. Bueno, chicos, nos vemos jueves que viene entonces. Dale. Dale. Bueno, buen fin de. Buen fin de. Que terminen, Igualmente, feliz día del que trabajador. terminen chicos. bien la semana. Chao, chao. Igualmente para los que trabajan. Dale, chao, chao.